la semana pasada hablábamos de cómo son esas esperas, porque aunque digamos que no todos esperamos, vamos a esperar o estamos esperando algo. Y la pregunta es cómo tomamos esas esperas. A veces estamos bien y en el momento menos pensado caemos en la sala de espera. Estoy en el trabajo y me dicen, trabajas hasta fin de mes. Y yo pensé que estaba seguro en el trabajo y eso me cambió la vida. O un diagnóstico. Cuando uno le dicen sala de espera, yo automáticamente me voy al hospital. Pero hay varias salas de espera, como lo que es la carrera, lo que es la parte económica, cuando nos vamos a casar. Y a veces he conocido parejas que están organizando el matrimonio. De hecho, en la universidad tuve una amiga que le faltaba un mes para casarse y al novio lo matan en un atraco, a un mes para casarse. Ella estaba en su sala de espera matrimonial y de un momento a otro está en la funeraria despidiéndolo. Y la salud siempre va a ser una sala de espera. Ya cuando comenzamos a pisar ciertos pisos en la edad, después del cuarto piso uno comienza a preocuparse. Cuando llega al quinto uno va. Y lo importante es que a veces tenemos que salir de esta sala y tenemos que saber cómo salir, porque a veces nos quedamos estancados en ella y no avanzamos. Y este tiempo que hemos estado estos días es como, ya vimos los titanes, ya sabemos que tenemos que buscar a Dios, pero ¿cómo salimos de estos lugares? ¿Cómo avanzamos? Porque cuando estamos en estos lugares pueden pasar dos cosas: o nos deprimimos o sacamos lo mejor. Pero estas salas de espera hay gente que se molesta y va y pelea con la secretaria o el administrador porque no lo atienden y el doctor no llega, o porque lo citaron y era algo de seguro del banco y el ejecutivo no llegó, o el ejecutivo no fue diligente. Y llegamos y decimos, Dios se olvidó de mí, Dios me abandonó, me dio este cáncer y Dios sabe que tengo 3 muchachos. Dios me abandonó, o sea, me van a despedir del trabajo ahora, Dios me abandonó. Todavía no me sale el atendimiento en la parte de migración, Dios me abandonó. A todo el mundo le dan créditos habitacionales, a mí no me han dado el mío. Dios me abandonó, este trabajo es demasiado explotador. Pudiéramos pensar esto, Dios se olvidó de mí. Y hablábamos la semana pasada de que Abraham tuvo, o sea, con Sara, tenían muchos años y no habían podido tener hijos. Dios me abandonó, pudiéramos pensar. O también pudiéramos pensar, Dios me está preparando, porque en el momento uno no entiende, pero cuando pasa el tiempo uno dice, esto me pasó por esto, en esto que me pasó, tú me fortaleces. Y yo creo que les había comentado en otro servicio de la muerte de mi papá, que él era hipertenso y tenía como 8 o 10 años que no iba a un cardiólogo, sabiendo que le había dado un infarto antes de los 50. O sea, si ya le dio un infarto antes de los 50, por lógica, pero a veces nos descuidamos y él no había ido. Y todos siempre estábamos como con la tensión de que en algún momento le podía pasar algo. Y el día menos pensado le dio un accidente cerebrovascular. La sala de espera desde que le dio ese accidente hasta que murió fueron 5 días. Pero resulta que cuando él estaba en eso, Nelu y yo habíamos decidido que queríamos tener un bebé. Y los dos coincidíamos en que queríamos una hija. Y estábamos comenzando la búsqueda y decíamos, o sea, queríamos que toda la familia lo conociera, pues. O sea, mi mamá, mi papá y todos nuestros familiares. Entonces, mi papá muere y nosotros estamos en esa búsqueda, en la sala de espera de quedar embarazado. Y a los pocos meses que mi papá muere, viene el positivo, estamos embarazados. Y comenzamos una sala de espera y estábamos muy contentos. O sea, Nelu está embarazada y yo estaba muy contento, pero en parte triste. Entonces, agradecido con Dios, pero ese sabor amargo de que sabía que mi papá, que era mi amigo, no iba a conocer a mi hija. Y eso era algo irreversible. Y yo podía pensar, Dios se olvidó de mí aún en la celebración, o Dios me está preparando. Y así comenzó la sala de espera. O sea, yo estaba por ratos tristes, por ratos alegres,
y comenzamos a disfrutar una sala de espera diferente porque nos tocó un ginecólogo muy bueno y él me invitaba a sesiones de cine cada 15 días. ¿Cuál era la sesión de cine? Que mientras él le hacía el eco a mi esposa, yo podía ver por la pantalla todo lo que pasaba y cómo iba creciendo mi heredera. O sea, entonces yo cada 15 días iba y estaba dispuesto a estar sentado en esa sala porque la veía creciendo, la veía dando patadas, incluso una vez la vi chupándose el dedo, imagínense. Y eso era una alegría y uno lo disfrutaba. Y por ahí la sala de espera muy bien, pero esa sala de espera incluía que había un nuevo miembro de la familia, que había que comprar esto, aquello, hay que ir preparando su habitación, y eso implica dinero. Y yo trabajaba en la universidad, pero a la par que trabajaba en la universidad tenía como un departamento de atención al sector privado. Y yo coordinaba ese departamento y hacíamos muchos proyectos donde se generaban ingresos extras. Pero comenzaron a retrasarse los ingresos extras y yo sacaba la cuenta y se hacía por proyecto. Yo tenía como 7 proyectos por cobrar. Que con esos 7 proyectos se cubría todo. Y yo decía, no me doy mala vida porque con esto cubrimos y sobra. Pero saben, comenzaron a haber problemas y comenzaron a retrasarse el cobro de los proyectos. Y pasaban los meses, la barriga crecía, mi hija crecía, pero el dinero de los proyectos no llegaba. Y ustedes saben cómo son ustedes mujeres cuando ven que se necesita y que no llega. Que se necesita, pero no hay el dinero. Y comenzó un ambiente en la casa un poquito de angustia, porque en esos días no habíamos llegado a Dios, porque no llegaba el dinero. O sea, teníamos para comprar algunas cosas, pero no lo suficiente. Y en ese ambiente comenzó una sala de espera de que mi hija va a llegar y no hemos comprado las cosas. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué hacemos mientras estamos en esa sala de espera? El dinero no llega, pero hice los proyectos. Estoy trabajando, pero lo que gano no me está dando. Ya dieron el diagnóstico, me operan un mes, ¿qué hago en ese? Y si el cáncer crece en ese mes y no llego. Ya me dijeron que me voy a quedar sin empleo en un mes y estoy postulando, pero nadie responde. Y ya han pasado 20 días. Y estoy postulando y quedan 10 y en 10 días voy a estar desempleado. ¿Qué hago? O ya ella me dijo, me cansé, te descubrí la infidelidad, me voy a fin de mes, ya no quiero estar contigo. Y en verdad fuiste infiel y sabes que ella te va. Y ya, o sea, ella te perdonó. Pero que te perdonó no quiere decir que ella reconcilió, ella se va. ¿Qué hago mientras tanto estoy en esa sala de espera? ¿Qué hacemos en ese tiempo? Entonces, imagínense que la sala de espera es un túnel y todo está oscuro. Y tenemos el celular a la mano que está muy de moda. GPS. ¿Qué hacemos cuando queremos ir a un lugar y no conocemos hoy día? Antiguamente uno se sabía las cuadras y en su mente hacía como una estructura. De hecho, yo tengo una esposa que es un GPS andante. Ella tiene una capacidad espacial de ver las cosas que llega a donde sea. Yo tengo que meter los datos en el celular y aún así me pierdo. Ella no. Con ella yo me iba en viajes en Venezuela, donde sea, y ella buscaba el mapa, lo imprimía, lo estudiaba y no le hacía falta sacarlo, llegábamos a los lugares. Entonces ella es GPS, gracias a Dios, pero en esta sala de espera, en este túnel que estamos, necesitamos un GPS. ¿Para qué? Para meter los datos y salir, pues. Pero ustedes saben que de aquí, imagínense que están en el túnel y no agarra datos. El GPS no me está agarrando los datos. Tengo que ir aún en la oscuridad a ver dónde me agarra los datos este GPS. Pero hoy vamos a hablar un poco de este GPS. Y miren lo que pasa. La primera palabra que vamos a estudiar es la G y vamos a ir desglosándola. Y nos vamos a Génesis 12, 7 al 9. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó un altar y lo dedicó al Señor que se le había aparecido. El Señor le dio una promesa a Abraham. ¿Qué le dijo? Daré esta tierra a tu descendencia. De hecho, no le dijo te la voy a dar a ti. Se la voy a dar a tu descendencia. Y Abraham pudo haber dicho, no, esto es chimbo, esto es malo porque no me la estás dando a mí, yo no lo voy a ver.
Pero imagínense, Dios le dice, le voy a dar a su descendencia, ¿y qué hace Abraham? Un altar de agradecimiento. De una vez, Abraham ahí edificó un altar y agradeció a Dios, hizo el sacrificio porque Dios le va a dar la tierra a su descendencia. Es algo que Abraham no ve, pero Abraham sabe que su descendencia va a tener esa tierra porque Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Y ahí vemos que esa tiene que ver como con dar gracias, tiene que ver con gratitud. Y Abraham es un hombre que es agradecido. Miren lo que viene después, Génesis 12, de 7 al 9. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció un campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y ahí al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección hacia el sur, hacia el Negev. ¿Qué hizo Abraham en este viaje? Hizo otro altar. ¿Y qué hizo? Agradeció. ¿Cómo somos nosotros con el agradecimiento? Cuando Dios hace algo por nosotros o algo nos sale bien, le agradecemos a Dios. O lo hice yo. Soy único. ¿Qué hacemos cuando se nos cumple algo? Estábamos orando por un trabajo y se dio el trabajo. Sacamos una buena nota en un examen. Se abrieron las puertas en un emprendimiento. Agradecemos a Dios. Más allá de eso, ¿será que llevamos un diario donde anotamos las cosas que le agradecemos a Dios? Abraham tenía su diario. ¿Cuál era su diario? Llegaba y montaba un altar de agradecimiento a Dios. ¿Cuál es nuestro diario de agradecimiento a Dios? Si hoy les preguntaran por 3 cosas que tengan que agradecer a Dios este año, ¿les llegarían de una vez? En Chile, cuando dicen de una vez, eso es al tiro. Entonces, si les preguntaran en este momento 3 cosas que tengan que agradecerle a Dios este año, llegarían al instante. ¿Cómo están nuestros altares de agradecimiento a Dios? ¿O no los hemos hecho? ¿Cómo vamos ahí? Y miren lo que dice aquí, en la siguiente. ¿Sí? Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Ahí, donde habían acampado antes, o sea, volvieron al mismo lugar. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. ¿Vieron? O sea, ahí había un altar y no importa, vuelvo y adoro a Dios. O sea que era un hombre que cada vez agradecía a Dios. Era un hombre que todo lo bueno y lo no tan bueno lo llevaba a los pies de Dios. Y la vida de Abraham es agradecimiento. Y vimos que también metía la pata porque es humano. Y eso que quiere decir que nosotros podemos llevar una vida de agradecimiento porque Abraham, siendo el padre de la fe, se equivocaba. O sea, tener fe no nos exime de equivocarnos. O sea, la fe y la vida con una relación con Dios es para todos. Y todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde están tus altares de gratitud que te recuerdan la fidelidad de Dios en el pasado? ¿Dónde llevas ese registro de todo lo bueno que Dios ha hecho por ti? Yo tengo la costumbre que a fin de año, en octubre, noviembre, comienzo a tratar de hacer un balance del año y hacer un balance de todas las cosas que Dios ha hecho este año. Sería mentira decirle que lo hago de enero a septiembre, porque en noviembre es que comienzo. Y comienzo a anotar todo lo que voy recordando y comienzo a agradecer a Dios. Y eso me da pie para saber de las metas del año que estoy, qué se cumplió, qué no se cumplió, qué va para el año que viene, qué agradezco a Dios, veo en qué fallé y me organizo. Pero es necesario que tengamos un altar de gratitud. Y no le estoy diciendo que tengamos un diario de vida, sino un lugar donde anotemos. Y cuando estemos mal, volvamos. ¿Verdad que Dios hizo esto en tal fecha? ¿Verdad que Dios hizo esto, tal? Gracias, Señor, se me había olvidado. Entonces, en el GPS, la primera palabra es gratitud. Es ser agradecido. Y Abraham tenía mucho de eso, de ser agradecido. En Chile las notas eran del 1 al 7. Aquí creo que a veces son del 1 al 5 y del 1 al 20. Sí.
Entonces, si nos pusieran una nota del 1 al 5 o del 1 al 20 en gratitud, ¿cómo estoy en agradecimiento hoy a la fidelidad de Dios? Del 1 al 20. Y si la nota no es muy alta, no se preocupe, podemos mejorar. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me hago una persona más agradecida? Y saben que mientras más agradecido, más alegre. Mientras más alegre, menos enfermedades. Y si tiendo a sufrir la hipertensión, mejor. Esta mañana comentaba con Mary que mi abuelo murió a los 60 de un infarto fulminante. Mi papá murió a los 58. Mi hermano mayor desde los 33 es hipertenso. Y yo todavía, hasta el año pasado, no tengo signo de hipertensión. Tengo 47 y todavía estoy joven. Aunque mi hija dice que estoy un poquito mayor, yo le digo que estoy en la segunda etapa de la juventud. Entonces, una de las cosas es tratar de llevar la vida lo mejor posible y ver las cosas buenas de la vida, sin negar las malas. Ya habiendo evaluado la gratitud de nuestro corazón, vamos por la P. ¿Qué significa esta P? Y sigamos analizando a nuestro personaje Abraham. Y miren lo que dice aquí. Abraham se le acercó y dijo: destruirás tanto al justo como al malvado. Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. Así las destruirás y no las perdonarás por causa de lo justo. ¿Saben? Que en los tiempos de Abraham, él tuvo un sobrino que se llamaba Lot. Ese sobrino se mudó prácticamente a Sodoma y Gomorra, que eran pueblos que estaban muy alejados de Dios. Resulta que Dios decidió destruir esa ciudad y fue a visitar a Abraham antes de destruirla. Y Abraham sabía a qué venía Dios, y Abraham sabía que allá estaba su sobrino. Y Abraham dijo: Dios viene a destruir a Sodoma y a Gomorra, allá está Lot. Y comienza a conversar con Dios y comienza a preguntarle. Mira la primera pregunta. Supongamos que encuentres 50 personas justas en la ciudad, aún así la destruirás. O sea, Abraham fue intrépido con Dios. Y a veces nosotros tenemos que tener esa intrepidez con Dios. Ahí vemos que Abraham nos está develando la segunda letra del GPS, la P, persistencia. Y después viene otro versículo que dice así, que es Génesis 18:25. Dice así: seguro que tú no harás semejante cosa, destruir al justo con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harás eso. ¿A quién le está diciendo eso Abraham? A Dios, imagínense. Yo no me imagino diciéndole a Dios: seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo y al malvado con el malvado, pues estarías destruyendo al justo y al malvado juntos. Imagínense el atrevimiento y la persistencia de Abraham. ¿Pero por qué lo hacía Abraham? Allá estaba Lot. Y Lot es el sobrino de Abraham. Y Abraham está cuidando a su familia. Entonces, Abraham sigue siendo persistente. ¿Qué está haciendo él? Él está hablando con Dios. ¿Cuál es nuestra manera de hablar con Dios? La oración. Entonces, ¿en qué deberíamos ser persistentes nosotros? En la oración. Abraham estaba siendo persistente. Ya le dijo, si hay 50, los destruye. Pero Abraham sabía que ya no había 50 justos. Él sabía que eran menos. Y miren cómo sigue esta conversación. Y le dice así: ¿acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Imagínense, qué pregunta. Y el Señor contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ella. O sea, comenzó a obtener respuesta, pero no la obtuvo a la primera. Y miren cómo sigue. Finalmente Abraham dijo, porque es como cuando uno se pone fastidioso: Señor, por favor no te enojes conmigo si hablo una vez más, y si hubiera tan solo 10. Y el Señor contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 10. Imagínense, de 50 ya lo bajó a 10. Pero Abraham sabía que no había 10.
Él diría, ahí está la esposa y las muchachas, serán 4 si acaso. ¿Cómo hago con Dios para llegar a 4? Está ahí Abraham en eso. Pero ¿qué vemos en eso? Persistencia en la persona que ama. Y a veces uno tiene que ser persistente con estos familiares que están alejados de Dios. Uno tiene que ser persistente en esto que uno sabe que está bien. Uno tiene que ser persistente en ese trabajo que anhela si está en el plan de Dios. La idea es llevarlo todo al plan de Dios. Y Abraham estaba ahí diciéndole 10, pero él sabía que eran menos. Y eso nos lleva a la segunda P, que se llama persistencia. Entonces, primero tenemos que tener mucha gratitud, agradecer a Dios y nuestros altares, pero también debemos ser persistentes. A veces no oramos y queremos que Dios haga las cosas, pero no hablamos con Él. Es como cuando queremos que nuestros padres nos den permiso para algo, pero no se lo pedimos. O sea, que tu papá te va a dar permiso. O necesitamos algo y queremos que papá o mamá adivine. Ellos no van a adivinar. O la esposa quiere que el esposo haga algo y no se lo dice, sino que lo insinúa. Y yo le digo a veces a mi esposa, conmigo hay que ser directo. Yo no tengo un plan donde analizo y llego a las deducciones. A mí me tienen que decir, quiero esto. Y ella, a veces la pego. A veces. Entonces, mujeres, con los hombres hay que tener paciencia. Porque no deducimos tan rápido. Se lo dice uno. Entonces, nos cuesta deducir. De repente ustedes deducen y analizan todo. De hecho, el cerebro de ustedes es muy diferente al nuestro. Para salvar a los hombres, voy a explicar rápidamente, sin desviarme del tema, la diferencia entre el cerebro de un hombre y de una mujer, básicamente, desde el punto de vista fisiológico. Vamos a meternos en las ramas de la anatomía. El cerebro de la mujer, imagínense 2 ciudades y un sistema de autopistas encima. Son los 2 lóbulos y tienen muchas conexiones. Entonces, como tiene un sistema de autopista, todo lo relaciona con todo. Y ella A lo relaciona con B, lo relaciona con la abuela, con el sobrino, y esto pasó así, ese es el cerebro de la mujer. 2 ciudades, un sistema de autopista. Cerebro del hombre, 2 ciudades, y nada más mete al puente Don Luis. Pero resulta que el puente Don Luis se está cayendo. Ese es el cerebro del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Usted pone a un hombre en un túnel y él dice, allá está el final. Nosotros vamos al grano. Usted pone a la mujer en el mismo túnel y aunque esté oscuro le dice, ¿sabes que la calle tiene como 7 huecos? Les faltan 7 luminarias, allá hicieron un graffiti, y uno se queda, ¿en qué momento? Entonces, entiendan. Entonces, yéndonos aquí, Abraham era persistente, él sabía una sola cosa, mi sobrino Lot y las 3 muchachas, y la esposa y las 2 muchachas están allá. Si no convenzo a Dios de que haga algo, ellos van a morir. Y vamos a seguir viendo ejemplos de persistencia, pero ya no de Abraham, sino del mismo Jesús. Y dice así, Lucas 18, 1-8, había un juez en cierta ciudad. Dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Entonces hay un juez que no tiene temor de Dios y hay una viuda que le está pidiendo que haga justicia. Miren lo que pasa. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces imagínense, está un juez que no cree en Dios, pero está una viuda que está pidiéndole justicia. Tanto da el cántaro, que es un dicho venezolano, pero tanto insiste. Entonces a lo mejor, el lunes llegó el juez al juzgado, está la viuda en la puerta. Va a almorzar, la viuda ahí comiendo. Viene a almorzar, van pasando los días. Llega el momento en que el juez dice, ya, vamos a hacerle justicia. Y entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿O seguirá aplazando su respuesta? Entonces, si el juez, que es injusto,
no aguantó y dijo, ya no quiero ver más a esa viuda ahí. Ya yo no quiero llegar al juzgado y ver a la viejita ahí sentada. Ya me fastidia. Averígüenme el caso. ¿Qué es lo que pasó? Y a lo mejor sentó a que le estaba haciendo la infracción. ¿Por qué le haces la vida imposible a esta mujer? O sea, por tu culpa ahora ya me hace la vida imposible a mí. ¿Qué vamos a hacer? Justicia. Si el juez que no conoce de Dios lo hace, no, Dios no nos va a hacer justicia a nosotros. Y aquí vemos lo que viene. En Lucas 18:8. Les digo que pronto les haré justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? O sea, miren esta pregunta. Dios está dispuesto a hacernos justicia, pero también hay una pregunta. ¿A cuántas personas con fe va a conseguir en la tierra? ¿Cómo está nuestra fe? Nosotros le pedimos algo a Dios y confiamos en que lo va a hacer, o le pedimos y por el otro lado hacemos las cosas de nuestra manera. ¿Cómo está nuestra fe? Nuestra fe nos acerca a Dios. De los que estamos aquí, ¿cuántas personas tenemos fe? ¿Cuántas personas tenemos fe? O sea, ¿cómo está nuestra fe? Si del 1 al 20 nos tocara evaluar nuestra fe en Dios, ¿cómo estaría esa pregunta? Pues porque vivimos pidiendo y pidiendo y pidiendo. La pregunta es si en la medida que pedimos, creemos que Dios va a actuar. Y Dios hizo esta pregunta, y eso le hizo fue Jesús. ¿Cuántas personas con fe encontrará a Dios en la tierra? Si viniera hoy, ¿cuántas encontraría en la tierra? ¿Encontraría más del 10% de la población? ¿O el 5%? Es una buena pregunta. Y aquí viene esta pregunta. Si te encuentras en una sala de espera, tienes que ser persistente en la oración. Y orar, y orar, y orar hasta que pase algo. ¿En qué Dios no me ha dado respuesta a mí hoy? Y yo creo que todos tenemos un área donde creemos que Dios no nos ha dado respuesta. Pero a veces a lo mejor nos dijo no. Y no queremos escuchar este no. O a lo mejor a veces nos dijo no es el tiempo. O a veces nos dijo, sabes que no es a la manera. No es como tú lo estás pensando. Entonces, si te encuentras en una sala de espera, tienes que ser persistente en la oración. No, yo tengo, o sea, peticiones que tienen años de años y todavía sigo esperando. Y todos tenemos peticiones así que son largas. Pero es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo. Como hay cosas que uno lo dice hoy, mañana Dios como que las dio. Entonces, celebremos las que Dios responde de una vez, pero las que no ha respondido, analicemos. O no la respondió, o respondió como yo lo quería, o me dijo no. O analicemos qué estamos pidiendo. Y entonces llegamos y volvemos al GPS. Gratitud. Abraham fue persistente. La viuda fue persistente, pero nos queda una S, que vamos a develarla ahora. Y saben que al final, Abraham y Sara tuvieron un bebé, ¿verdad? Y se llamó Isaac, y fue la celebración. Sara tenía 70, Abraham 100. Celebración. Abraham tenía un heredero. Y saben que estaban en plena celebración. Salimos de la sala de espera. Por cierto, nosotros les comentaba lo del embarazo con Nerlo, y pasaban los meses y cada vez se complicaba más el dinero, que al principio del embarazo estaba ahí. Se complicaban más los trámites de la universidad y el pago no salía. Y tuvimos que comenzar a arriesgar y comprar algunas cositas y salirnos del presupuesto porque ya la niña estaba por nacer. Y nosotros decíamos, ¿será que? Y Nelly me decía como que esos trabajos como que, o sea, esos trabajos como que no valieron la pena porque el dinero no estaba llegando. Eso sí, eso no nos iba a quitar la alegría de que nuestra hija estaba por nacer. Y seguíamos ahí. Pero en el caso de Abraham es diferente porque ya tuvo a Isaac, ya el niño está creciendo y el día menos pensado, miren lo que le pasa. Y se llama así, la prueba de fe de Abraham. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Ya Abraham aquí tenía a su hijo. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah.
allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Imagínense, tanto anhelaba el hijo, el heredero, y ahora Dios le dice, vete a Moriah y sacrifícalo. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Abraham cuando le dan ese baño de agua fría? Epa, Señor, tú me dijiste que me ibas a dar un heredero. ¿Cómo es eso de que ahora lo voy a sacrificar? No entiendo. ¿Cómo es eso de que voy a ir al monte Moriah y yo mismo lo voy a degollar como de... Para Abraham tuvo que ser muy difícil, porque ese era su sueño, su anhelo. Ustedes saben que hay veces padres que por los hijos, o sea, se desviven tanto por los hijos que hacen de todo, pero sin darnos cuenta comenzamos a amar más a los hijos que a Dios. Nosotros conocimos un caso de una pareja también que tenía muchos años pidiendo un bebé, y después que nació el bebé dejaron de ir a los grupos de cuidado, dejaron de asistir a la iglesia y decían que no, porque tenían que cuidar al bebé porque costó mucho. Pues entonces que si salían a la iglesia, el polvo y todas las cosas de la calle iban a enfermar al bebé. Y el bebé se volvió su ídolo y se alejaron de Dios. Después de tardar muchos años pidiéndole a Dios un bebé, ahora este bebé los estaba alejando de Dios. O no era el bebé, era transformar al bebé en un ídolo. Porque hay que amar a nuestros hijos con pasión, pero no podemos olvidar a quién es el dador de la vida. Entonces, ahí está Abraham con su único hijo y con un llamamiento de Dios. Pero miren lo que hizo Abraham a pesar de no estar convencido. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Para él no es fácil porque él sabe que van a adorar. Y él dice volveremos. Y si se ponen a ver, ahí pudiéramos decir que Abraham como que pensaba que o Dios le iba a decir no lo mates o Dios lo podía resucitar. Porque él les dijo a ellos, volveremos enseguida. Y él sabía que él iba a sacrificar. Entonces ahí volvemos a ver la fe de Abraham. Él está mal, pero él dice, volveremos enseguida. Y eso llama mucho la atención porque ya él decía, él puede volver a la vida de Isaac, es Dios. Y yo voy a cumplir mi parte aunque me duele. Y solo Abraham sabe lo que sufrió. Y esto nos lleva muchas veces a esta pequeña oración. Él quería tener con vida a Isaac, pero Dios se lo estaba pidiendo. Duro. Y miren que esta oración, Padre Celestial, esto es lo que yo quiero, pero al final estoy dispuesto a rendir mis planes para poder recibir tus planes. ¿Y saben qué? Abraham decidió obedecer a Dios. Y a lo mejor él lo dijo, y yo creo que a nosotros nos cae bien también decirlo. ¿Qué tal si lo repetimos juntos todos? Vamos a parecer que, o sea, los que son de Venezuela, que Venezuela le ganó, empató con Argentina, o cuando Colombia le ganó un juego a Argentina en estos días. Eso sí fue. Entonces, vamos a gritar como si estuviésemos en la grada. Vamos a decirlo como si estuviésemos en la grada. Padre Celestial, esto es lo que yo quiero. Pero al final, estoy dispuesto a rendir mis planes para poder recibir tus planes. ¿Creen que lo podemos hacer un poco mejor? Más convencido. No sé, me pareció que Colombia no hizo el gol de la victoria y que Venezuela no empató el juego. No sé. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Padre Celestial, esto es lo que yo quiero, pero al final estoy dispuesto a rendir mis planes para poder recibir tus planes. Amén. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham,
padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Ya Isaac estaba acostumbrado a las ofrendas, él mío, yo cargo la leña, papá carga el fuego, pero ¿y el cordero dónde está? Y miren lo que le dice Abraham, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Entonces, todavía estaba Isaac. Pero ¿dónde está el cordero, pues? Y miren, no me imagino aquí el susto que se llevó el pobre Isaac cuando dicen, y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Si se ponen a ver, Isaac se dejó atar por su papá. Él pudo salir corriendo, dijo, cuando yo que, el cordero soy yo. Pudo huir. Pero en ninguna parte dicen Isaac huyó, en ninguna parte dice Isaac golpeó a papá, en ninguna parte dice Isaac tiró la leña, solo dice, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En este momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Y yo pienso que esa fue la vez que Abraham se alegró más, porque ya ustedes saben. Sí, respondió Abraham, aquí estoy, no pongas tus manos sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Ahí paró. Y miren lo que viene después. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Vieron, Dios proveyó el carnero. Y Abraham fue y tomó el carnero. ¿Y qué hizo Dios? Dios no permitió que Abraham perdiera a su hijo. Y a veces Dios nos da cosas, pero Dios quiere que eso que nos dio no nos aleje de Él. Y a veces nos va a poner a prueba si lo dejamos o lo tomamos. Y a veces hay cosas que Dios nos da y sin darnos cuenta, esto que Dios nos dio nos comienza a alejarnos de un trabajo. Pero llega el momento en que estamos más trabajando que dedicados a la familia. O nos dio un don y se nos subieron los humos y ahora esto lo hago yo. Hay muchas formas de alejarnos de Dios. Y cuando nos alejamos, nos sometemos nuestros planes a Él. Y yo comienzo toda la semana hago mi agenda y digo, bueno, Señor, si esta es tu voluntad, que se haga la agenda. Y eso lo aprendí de mi pastor en Venezuela, que una vez decía que él hacía su agenda y siempre como que tenía muchos problemas. Hasta que después de tanto golpe haciendo sus propias agendas, comenzó a soltarle la agenda a Dios. Y él hacía su agenda en la semana y decía, Señor, esto es lo que yo quiero, pero que se haga lo que tú quieras. Y las cosas terminaban saliendo mejor que lo que él pensaba. Y a veces uno quiere una cosa y Dios quiere otra. Y nos toca dejar algunas cosas por cosas mejores. A veces Dios nos llama a dejar un trabajo, a veces Dios nos llama a dejar un lugar, a veces Dios nos llama a dejar personas, a dejar amigos que no son adecuados y trae recompensa. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a qué me está llamando a Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? Entrégame. Porque si Dios me está diciendo que lo entregue, algo mejor viene. Abraham entregó a su hijo. Y si se ponen a ver, los israelitas dominaron esa tierra. Y no solo eso, sino que Dios es tan fiel que Dios no pide algo que Él no vaya a hacer. Dios le pidió a Abraham a su hijo. Y muchos años después entregó a su hijo en la cruz por nosotros. Y Jesús murió en la cruz por nosotros. O sea que Dios pidió algo que Él haría. Dios no te va a pedir algo que Él no vaya a hacer por ti. Dios no te va a pedir cosas que Él no haría. O sea, Él es un caballero. Entonces, ¿qué nos dice Él hoy? Sométanse a mí. Sujétense a mí. Obedézcanme.
Aunque no entiendan, vayan y háganlo. ¿Y saben qué? Llegó y nació Ámbar. Y cuando nació Ámbar teníamos de todo. No faltó nada. ¿Y saben qué fue lo peor? Que como a los 3 meses que nació Ámbar fue que me pagaron todo aquello. Y no fue con mi dinero que se cubrió todo aquello. O sea, todo vino, o sea, el dinero que yo estaba esperando, en lo que yo estaba confiando en mi humanidad, no llegó. Cuando Ámbar nació, todo estaba. Y la recibimos felices. Y cuando Ámbar llegó, ya éramos 3 en el hogar. Y era la princesa, y es la princesa que esperábamos. Y ha sido una felicidad para nosotros y hoy lo sigue siendo. Entonces, sometamos nuestros planes a Dios. Y qué mejor que nosotros tengamos una relación con Dios, pero que no solo nosotros, sino que ese amor a Dios lo transmitamos a nuestros hijos. Y que toda nuestra descendencia ame a Dios. Puede ser que estemos en tiempos difíciles. Entonces a lo mejor mi papá no conoció de Dios, pero mi hija lo conoce. Yo le diría que esforcémonos en que la gente conozca a Dios. Que los que están cerca de nosotros lo conozcan, porque si conoce a Dios, no va a hacer falta dinero, no van a hacer falta cosas materiales. Dios todo lo va a proveer. Si usted tiene a Dios en la vida, nada le va a faltar. ¿Qué les quiero decir? Dios siempre nos llama a cosas mayores y a todos ustedes los está llamando a cosas grandes. Pero para esas cosas grandes hay que dejar cosas que en este momento vemos grandes, pero que son pequeñas. Entonces, ahí donde están, les invito a que oremos. Sí, cierren sus ojos y volvámonos en oración a Dios y repitamos esta oración. Padre Celestial, esto es lo que yo quiero, pero ¿sabes qué? Quiero que se haga tu voluntad. ¿Sabes qué, Padre? Deseo esto, pero no quiero que se hagan mis planes. Quiero que se hagan tus planes. ¿Sabes qué? Aquí pongo toda mi planificación. Te la entrego. Porque quiero cumplir tus planes y sobre todo quiero tener una relación contigo. Quiero, Señor, crecer como familia. Quiero que mi familia sea feliz. Y no solo mi familia, sino mis descendencias, mis nietos, tataranietos y todos hasta que tú vengas, Señor. Señor, quiero que mis hijos te conozcan, quiero que mis hermanos te conozcan, quiero que mi esposo o esposa te conozcan. Señor, quiero que todos te conozcan. Señor, haz mi carácter como el tuyo. Enséñame a amarte y coloca personas que me enseñen a amarte cada día más. En tus manos, Señor, coloco mi vida. Perdóname por todo el tiempo que estuve alejado de ti. Te acepto en mi corazón. Bendíceme, Señor. Y enséñame a ser de bendición para otros. Señor, en tus manos coloco la juventud, no solo de esta iglesia, sino de este país. Te pido, Señor, que cuides sus corazones. Te pido, Señor, que alinee sus planes, que alinee los planes de este país a ti para que esta juventud te ame y te glorifique. Bendice este país, Señor. Bendice su gente y bendícenos, Señor, para prosperar y ser de bendición para este lugar. Amén. Amén.